Ahí va. Bueno, el premio Nobel de 2018 fue por dos aportaciones a la física del láser. Una fue por el uso de las pinzas ópticas y esa parte del premio se la dieron a Arthur Ashkin y su aplicación a sistemas biológicos. Y la otra parte del premio fue para Gerard Mourou y Donna Strickland. Ellos generaron un método para crear pulsos ópticos ultracortos de alta intensidad. De esa parte no agregué mucho, me enfoqué más en lo de las pinzas ópticas. Igual y podría platicar un poquito de lo del láser pulsado, pero, pero principalmente lo que hice yo fue investigar sobre Arthur Ashkin, pero antes una breve semblanza de ellos. Ay, me equivoqué, este es 2018. Arthur Ashkin nació en 1922 en Estados Unidos y prácticamente desde que salió del doctorado en la Universidad de Cornell, trabajó toda su carrera en los laboratorios Bell en Estados Unidos y apenas este año falleció, el 21 de septiembre. Los otros dos, bueno, Gerard Mourou nació en Francia y obtuvo su doctorado en el 73 y fue nombrado profesor en la Universidad de Rochester. Ahí es donde obtuvo del Nobel y luego estuvo en la Universidad de Michigan, me parece. Y luego la doctora Donna Strickland, que nació en Canadá y luego también estuvo haciendo el doctorado en Rochester. Fue alumna de Muró y es donde obtuvo el Nobel después del doctorado. Me parece que ella ha sido de las pocas mujeres que han ganado el Nobel, no ha habido muchas, entonces es bastante notable eso también. Ah, y pues un poco la historia de lo de las pinzas es que Arthur Ashkin imaginó que podía moverse cosas. Él no lo menciona directamente, pero por ahí me parecía que es que después de que se inventó el láser en los 60, había una serie de televisión que se llamaba Viaje a las Estrellas. Entonces tenían en la ciencia ficción un rayo con luz que jalaba a las personas o movía cosas, ¿no? Entonces como que de ahí tomó un poquito de inspiración y una vez que estaba en los laboratorios empezó a observar con experimentos con el láser que los láseres podían mover cosas. Entonces se les ocurrió que podían desarrollar herramientas, pero con láser, ¿no? Eh, Básicamente, esto es como un resumen de lo que hizo y ahorita como de que describo con más calma, ¿no? Él iluminó pequeñitas esferas pequeñitas de sílica y cuando se dio cuenta que utilizaba láser y que el láser estaba enfocado en un punto, las esferas se movían hacia el centro del haz, porque los láseres tienen un perfil de intensidad, porque como al tener como la misma longitud de onda, pues sale colimado el haz y cuando pasa por un lente se enfoca en un eje y como que la intensidad va decayendo hacia los lados con una distribución gaussiana. Bueno, si tienen un perfil gaussiano en los láseres. Entonces él se empezó a dar cuenta que, bueno, cuando iluminaba las pequeñas esferas de sílica, las esferitas se movían. Y esto se debe a un fenómeno que se llama presión de radiación. Y la presión de radiación fue algo que empezaron a estudiar desde mucho antes. De hecho, la primera referencia que vi es que Kepler había pensado que la luz del sol ejercía cierta presión sobre las colas de los cometas, por eso cuando
cuando estaban orbitando, siempre se veía la cola en sentido opuesto a la luz del Sol. Y bueno, ya un poco de la historia de la física, que siempre hubo dos teorías de la óptica, la teoría corpuscular y la teoría ondulatoria, ¿no? Entonces, cuando se trataba de entender corpuscularmente, pues sí se entendía que la luz, como era, lo veían como pelotitas, pues tenía alguna presión, ¿no? Como esferas, pues al colisionar tenían presión. Posteriormente, bueno, se desarrolló la teoría ondulatoria, pero cuando se formalizó con Maxwell, Maxwell se dio cuenta que podía obtener de las ecuaciones una, una relación en donde se obtenía la presión como potencia sobre la velocidad de la luz, porque esto sale el producto cruz de los campos magnético y eléctrico cuando se están induciendo en el vacío. Entonces, de esto se dio cuenta Henry Poynting y relacionó esa presión de radiación con el vector que ahora llamamos como vector de Poynting, que es el vector de la autoinducción electromagnética en el vacío, ¿no? Cuando tú tienes un campo eléctrico, induce uno magnético y pues se propaga en el vacío, ¿no? Entonces, básicamente, como esto está como alternándose muy, muy rápido, pues tomamos como el promedio del vector de Poynting sobre cierto tiempo y eso nos da como la presión. Y después, ya en 1900, Piotr Lebedev fue el que formalmente generó un experimento en donde se logró mover algo con luz. Y esta, pues por este hecho experimental se demostraron las ecuaciones de Maxwell experimentalmente. O sea, fue la primera vez que a partir de las ecuaciones de Maxwell se, se, se construyó un experimento y entonces se pudieron demostrar. Eso fue en 1899 y ya lo presentaron en 1900 en una feria mundial. Y era un aparatito en donde tenían unas aspas, no lo encontré, pero eh, estaban colgadas como una aguja y estaban encerradas en el vacío, entonces no había aire adentro, ¿no? Y cuando enfocaban con luz colimada sobre las aspas se movía, era una especie pues, ¿qué? Como ventilador, no sé, como molinito. Y entonces se logró mostrar que esto era a partir de que el vector de Poynting transportaba energía y eso pues se conoce como irradiancia, ¿no? Bueno, entonces con esta idea en la cabeza se hicieron muchos avances en la física del láser hasta que en 1960 ya en los laboratorios Bell habían desarrollado el láser como en el 52, ¿no? Entonces ya tenían aparatos para generar luz con una sola longitud de onda y como los tenían preparados, lo que hizo durante todos los años fue montar experimentos tratando de proyectar el haz sobre pequeñas esferas de sílica. ¿Por qué de sílica? Porque pues es un dieléctrico y para la luz visible es transparente. Entonces en el rango del visible podía aprovecharse del el efecto de la presión de radiación y entonces podían observar que se podían acelerar las partículas. Entonces le costó un poquito porque cuando lo trataban de hacer sin luz, con una frecuencia fija, o sea, cuando tú tenías luz de todo el espectro electromagnético, la luz que le tiraba hacia el infrarrojo calentaba el medio. Entonces, por ejemplo, si estaban las esferitas de sílica en agua y tú colimabas haces, pero de luz blanca, o sea, de luz combinada de diferentes frecuencias, las frecuencias del infrarrojo
generaban pequeñas perturbaciones en el agua porque la calentaban y generaban como vórtices. Entonces los movimientos que hacían las pelotitas no podían comprobar que se debían a la luz, porque la fuerza con la que se movían se debía a que se calentaban o cambiaba de temperatura localmente con el haz que metían. Eso era un poquito el problema que tenían. O sea, aunque lo enfocaran con lentes y colimaban el haz, con luz blanca, casi es es muy imposible diferenciar el efecto del calentamiento del medio. Y entonces por eso no les salía el experimento. Entonces cuando cambiaron a unas con una frecuencia fija, que ya estaba lejos del infrarrojo y que ya no calentaba el medio, o cuando ya no cambiaba la temperatura del medio más bien, entonces ya no se generaban estos movimientos y pudieron hacer el movimiento. Entonces es básicamente como el set experimental que hizo en el primer artículo que hizo Askin. En el primer artículo usaron un láser de argón con longitud de onda de .5145 y con potencia de 1 watt. Y luego enfocaron ese haz a una esfera dieléctrica y la esfera era tan pequeña que estaba cerca de la longitud de onda de, de los micrómetros, ¿no? Estaba como 0.5 micrómetros y era muy poco densa, de 1 gramo sobre centímetro cúbico. Bueno, era de hecho casi con la densidad del agua, ¿no? O sea, como que para que eso no afectara. Y más o menos obtuvo este resultado de 6.6 a la 10 a la menos 5 dinas, ¿no? Y ahí tiene una Q que es la fracción de la luz reflejada y eso tiene que ver con la absortancia del dieléctrico, en este caso es la sílica. Entonces, increíblemente, pues sí, con esto reportaron que lograron medir el movimiento. Luego, aquí está como un poco la ese es el esquema, más o menos, ¿no? En la figura, no sé si se ve muy borrosa, pero es como la del paper. Este es el eje del haz. Entonces, aquí se ve como el perfil gaussiano sobre el eje, pues este sería, ¿qué sería eje? Este es el X, ¿no? Este es el X. Y la mayor intensidad está aquí en el centro del eje del haz, en el eje Z. Entonces sale un haz y si lo vemos como óptica de rayos, tienes diferentes rayos, pero con diferente intensidad, donde el más intenso aquí es aquí en Z. Entonces sale un rayo en B, un rayo en A, y al entrar al dieléctrico se difractan, como se sabe bien, ¿no? Entonces hay un efecto del esparcimiento de la luz adentro del dieléctrico que hace que cambie la velocidad de la luz y eso también hace que cambie la dirección del vector de Poynting. En este caso, por la geometría de la esfera, aquí lo que vemos es que se genera una diferencia en el camino del haz y eso hace que el de arriba tenga más potencia que el de abajo. Entonces hace que la esfera se trate de alinear con el A y a la vez, pues como va a haber otro despuesito y otro despuesito y otro despuesito, va a ir empujando la esfera hasta el de mayor intensidad, que es el Z. Entonces va a haber una fuerza tangencial a la propagación del haz gaussiano y esa la va a empujar hacia arriba la esferita. Entonces
una vez que llega al equilibrio es que ya está en la parte donde está más intenso el haz y queda atrapada. Ese es más o menos el esquema del paper, del experimento. Luego hicieron otro arreglo experimental y este ya es como que el más usado en las pinzas de hoy en día, en donde tienes dos haces, ¿no? Tienes el primer haz, que es completamente perpendicular al segundo, y uno mueve la esfera y el otro la atrapa. Aquí, esa es como más o menos como la manera en que diseñaron ya la trampa como tal. En el primero nada más como que lo movían, pero en el segundo ya podían tener una posición, un grado de libertad más, entonces como que podían empujar una y atrapar con la otra. Por eso le nombraron pinzas, porque tienes dos haces, o puedes tener dos haces. Pero este no fue tan conveniente, porque les costaba mucho montarlo y aparte tenés la componente hacia afuera y luego la pelotita como que sale. Entonces, pero de todos modos la idea es que podían generar una trampa tridimensional y a esto les abrió la cabeza para plantear problemas más interesantes, pensando que esto podría ser una herramienta, ¿no? Entonces hicieron un arreglo con un microscopio confocal. Está el, la lente objetivo, porque la lente del microscopio tiene una apertura numérica muy amplia. Entonces, cuando entra luz, genera la enfoca muy cerquita y se abre un montón. Entonces, ahorita les muestro en la que sigue porque esto es bien importante. Entonces, si viene el haz gaussiano y entra en la lente dirige los haces a un punto y si tú calibras que eso caiga en la esfera, vas a tener el mismo efecto de, de que la esfera va a ser atraída, pero hacia donde se encuentra el foco relacionado con la lente. Esto te va a generar dos tipos de fuerza dentro de la esfera. Hay una componente que se va a llamar fuerza de scattering, ahorita la muestro, y otra que es la fuerza de gradiente. Esta de la fuerza de gradiente es una fuerza opuesta a la dirección de propagación. O sea, la luz está propagando, digamos, de aquí de arriba hacia abajo. Entonces, al ser dirigida al foco y generar esta diferencia de potencia entre los diferentes haces, va a atraer. Entonces, esto es lo que le dicen de gradiente, porque esto genera un gradiente de la potencia aquí y entonces esta esferita es atraída hacia esa diferencia de aquí está un poco más esquemático. Eh, Más o menos ese es como el esquema del experimento. Ese es el esquema del arreglo experimental y básicamente las pinzas ópticas de hoy son un poco así. Cambian algunas cosas, pero algunas son pues básicamente de esta forma, ¿no? Con un objetivo de microscopio, enfocas en un punto y la partícula pues se siente atraída por este gradiente de fuerzas que se genera sobre el eje, queda atrapada y la atraes variando la potencia. Es básicamente lo que hacen estas pinzas. Esta es la foto original de, del paper de este arreglo experimental.
aquí es con una fluorescencia porque en esencia cuando lo hacían pues no se veía el efecto, ¿verdad? Pero es una pequeña esfera de 10 micras que tienen atrapado en el agua. Y entonces inciden los rayos, se enfocan en el punto con el lente, aquí está el lente, se enfocan y se esparcen. El asunto de aquí es la física del esparcimiento de la luz o scattering. Y es, aquí lo pongo otra vez para que recordemos un poquito lo que era el esparcimiento. Aquí, por ejemplo, se puede ver una piedra conocida como ópalo, que es un dieléctrico. Y entra la luz, pero pues este ópalo pues tiene pequeñas partículas adentro, ¿no? Entonces la luz interactúa con estas partículas y se suponen muy pequeñas, mucho más pequeñas que la longitud de onda de la luz que está entrando. Entonces al interactuar se esparcen porque cambian su velocidad y su frecuencia, por lo tanto, ¿no? Entonces tenemos básicamente dos tipos de esparcimiento, pero en el caso de las pinzas ópticas es el esparcimiento Rayleigh y el de Mie el que domina, ¿no? El fenómeno, porque de ahí salen las fuerzas de esparcimiento al entrar a la esferita y, y esparcirse la luz. Este esparcimiento es este que se ve acá, ¿no? O sea, entran enfocadas, interactúan con la esfera y por la geometría de la esfera salen esparcidas. Entonces eso genera esta potencia y aquí en el esquema se ve, ¿no? Que es cuando domina la presión de radiación y ya después se genera la fuerza de gradiente debajo de ese esparcimiento y es lo que atrae a la esferita, ¿no? Entonces aquí nada más puse el diagrama de lo que es el scattering, que es diferente a la dispersión de la luz, pero acá le ponen dispersión, entonces por eso lo dejé como scattering, que creo que se traduce mejor como esparcimiento. Entonces, pues ya para finalizar, desarrollar toda esta tecnología de poder mover cosas pequeñas con luz, pues se utilizó mucho, o sea, se utiliza hoy en día mucho en sistemas biológicos y sobre todo en el área conocida como física biológica, que es pues mucho más a nivel celular y más pequeño. Entonces, lo que hacen ahora con esto, bueno, han hecho últimamente, es atrapar y manipular de manera no invasiva objetos como células o organelos celulares adentro de la célula, moléculas, ¿no? Y les toman mediciones, porque tú como conoces la fuerza con la que estás atrapando, cuando tú apagas tu dispositivo, pues dejas de atrapar y se empieza a mover otra vez de alguna manera, ¿no? Puede ser un movimiento browniano o si hay otro tipo de movimiento ahí, y puedes ir calibrando qué tanto, cómo se acelera y tomar video de eso, por ejemplo, y ver, pues, cuál es la fuerza y cuánto pesa, ¿no? Cuál es el momento que tiene la partícula, ¿no? Y ahí pues se puedes encontrar ciertas mediciones físicas. De hecho, me parece que bueno, no me parece, yo sé que mi compañero Joaquín Asensio hace estas cosas, que fue mi generación de licenciatura. Él se dedicó a trabajar con las pinzas ópticas y también otro muchacho de la facultad, Juan Carlos Zacarías, me parece. Ellos, de hecho, Juan Carlos ganó un premio con pinzas ópticas, hace como, no sé, como 6, 7 años, una cosa así. Y esto ahorita está ya este ejemplo que les traigo ya tiene tiempo que se estudió, pero ahora siguen haciendo desarrollo con estas cosas, que es tomar pequeñas moléculas y agregarle un mango, una agarradera de sílica, se generan de alguna manera le atan a la proteína o a la molécula que quieren ver la pelotita de sílica para que la puedas atrapar. Entonces,
las agarraderas actúan como una sonda y tú monitoreas el movimiento viendo la fuerza con la que la molécula se mueve. En este caso en particular hay una molécula que está dentro de las células, que es una proteína, que se llama quinesina. Y es bien interesante porque al ir desdoblando la molécula, el aparato celular, pareciera que la molécula va caminando. Estos se conocen como motores moleculares y son el proceso de transporte a nivel celular. O sea, cuando se requiere transportar adentro de la célula alguna proteína que se tiene que ir a otra parte de la misma célula, utiliza este proceso que es bien complejo de una proteína que se va doblando y desdoblando sobre otra y pareciera como que va caminando. Entonces por eso se llaman kinesina. Entonces lo que hicieron, aquí es como una caricatura, pues le ponen la bolita de sílica a la kinesina y esa está como fija. Y entonces empieza su proceso de desdoblamiento y doblamiento sobre otra proteína que está acá abajo, que son como microtúbulos, y pues empieza a jalar la pelotita y entonces tú vas calibrando que va subiendo la intensidad y vas obteniendo pues la fuerza literalmente con la que la kinesina va caminando. Entonces también por este trabajo me parece se han desarrollado un montón de aplicaciones a nivel de biotecnología porque se empiezan a entender los procesos de transporte a nivel celular. Estos se conocen como motores moleculares y eso es básicamente el área de estudio de la física biológica. Bueno, no el área de estudio, es una de las cosas que la física biológica estudia, pero ahora ya con herramientas hechas de luz. Entonces ya por todo esto fue que le dieron el Nobel a Askin porque estas técnicas físicas permiten estudiar cosas muy, muy, muy pequeñas y aparte obtener, ¿cómo se llama? Obtener parámetros físicos y obtener pues ya mediciones precisas. De hecho, ayer ya estaba viendo que tenían mediciones con precisión de una Armstrong y cosas así con este tipo de herramientas. Ese es como lo que ahorita pues se está haciendo. Entonces, como él lo desarrolló en los 70 fue muy, muy, muy innovador, se anticipó mucho a su tiempo porque él tenía como la idea del potencial que podía tener estas herramientas de luz, pero pues en su momento no era tan sencillo pues mover cosas tan pequeñas y ya poco a poco se fue construyendo sobre la idea el que se podían generar experimentos de tal forma que pues se pueden obtener mediciones y ya pues hoy en día son cosas ya muy utilizadas en la industria farmacéutica o en laboratorios de biología para entender mucho más los procesos adentro de las células, ¿no? Eso es básicamente lo que se están haciendo con las pinzas ópticas. Y bueno, pues ya ahorita eso es todo lo que les traigo. Y pues no sé si tengan alguna pregunta, porque ahí le pregunté a mi amigo, el experto en pinzas ópticas, muchas cosas de pinzas. Entonces medio explicó bastante.